¿Qué tan lejos llegarías para proteger un secreto? Hola, mi nombre es Raimundo Salcedo y te doy la bienvenida a un nuevo video de la sección Hablemos de libros. Y el día de hoy me decidí por un texto que ya tenía algún tiempo guardado y que estaba esperando un poco el momento en que me sintiera preparado para hacer la reseña, pero creo que nunca es suficiente preparación para un texto de esta magnitud, que es El lector de Bernhard Schlink. Este texto, debo confesar de principio que yo lo leí gracias a que en el año 2008 se publicó la película homónima, The Reader, Una pasión secreta. En 2008 se lanzó esta película protagonizada por Kate Winslet y Ralph Fiennes, pero yo en su momento no la vi. Supe de su existencia en la entrega de los Óscares de aquel año, en 2009, y además me enteré de los elogios que había dado la crítica, y tiempo después me decidí primero a leer el libro y posteriormente ver la película. No tuve la oportunidad de verla en el cine por esta situación. Decidí primero leer el texto y lo leí, digamos que en cierta manera a ciegas, o sea, únicamente con lo que viene en la contraportada y un poco con la premisa inicial de la película, que no es muy grande, realmente no es muy grande. Eh, Vamos a decir en principio que es un libro de 203 páginas. La traducción que yo tengo aquí es la de Anagrama. Y bueno, en su momento cuando lo conseguí se había agotado la versión que tenía la portada de la película, entonces me tocó esta versión un poco más anterior. Y es un texto de 202 páginas que yo en su momento cuando lo leí tenía yo 20 años de edad. Y es quizá uno de los textos que más me impactaron durante mis años de universidad. Yo estaba cursando por aquel entonces el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y no sabía además que el personaje principal de este texto pues también es un estudiante de Derecho durante el transcurso del libro. El libro se divide en tres partes y comienza con... Es una frase básica que comienza toda la acción. A los 15 años tuve hepatitis. Esa es la primera frase del libro y nos deja en claro una primera cuestión. Nuestro personaje principal es a su vez el narrador. Es el narrador de esta historia y nos va a narrar la historia de que tuvo hepatitis y alrededor de eso pasaron varias cosas. Eh, el primer capítulo es básicamente el resumen de que él tuvo hepatitis y que se enfermó en la vía pública, en la calle. Y no es cualquier calle, porque este autor nos está situando en la Alemania de la posguerra. Quizá es uno de los aspectos más interesantes, que nos está situando en la posguerra, esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, probablemente principios de los 60, y nos sitúan a un personaje de 15 años de edad. Michael Berg tiene 15 años de edad. Este niño, no podría yo decirlo de otra manera, tiene hepatitis a los 15 años y se enferma en la vía pública, y una mujer entrada en sus 30 lo ayuda. Una hermosa mujer de entrada en sus 30 lo ayuda, limpia todo lo que él vomitó en la calle y lo ayuda a regresar a su casa. Horas más tarde el médico le diagnostica hepatitis y pues él tiene que permanecer en cama un buen rato. Una vez que él empieza a recuperarse, entonces busca el lugar en donde estaba esta mujer que lo ayudó y empieza
un encuentro que va a prolongarse durante los siguientes meses. Vamos, él le lleva flores a instancias de su mamá. Es la mamá de Michael Berg quien le dice que pues le lleve flores. Él pues quizá de una manera muy obediente le lleva flores en un acto de gentileza, pero quiero reiterar que esta mujer era hermosa. A los ojos de Michael Berg era hermosa, pues es una mujer entrada en sus treintas que está justamente en esa etapa de la vida en la que la hermosura está a todo lo que da. Digamos que ya no es tan joven como a los 20, ¿no? Pero todavía tiene un gran dejo de belleza, ¿no? Y además que a los 15 años, pues un adolescente tendrá las hormonas a todo lo que dan y es justamente lo que empieza a pasar. Él pues mira por ahí cuando ella se está cambiando y pues le gusta lo que ve, ¿no? Por un lado, le gusta mucho lo que ve. Y el libro es bastante explícito en algunos aspectos, aunque no voy a decir que es novela erótica, eso sí no lo voy a decir, pero sí es puntual en señalar que se está ante una relación que es de tipo sexual. Sí, que Michael Berg va a tener una relación idílica de tipo sexual con Hannah Schmitz, una mujer de 30 y pico, 30 y pocos, probablemente ya pegándole a los 34, pero 30 y pocos todavía. ¿Y qué pasa? Un buen día, Hannah Schmitz se va sin dejar rastro. Pero estos meses no fueron únicamente de que él tuviera relaciones sexuales con una mujer de 30 y tantos años, sino que ella le pedía que le leyera en voz alta. Es una suerte de ritual. Él va a la escuela, después de la escuela él va con Hannah, le lee en voz alta y después tienen relaciones. Y después se bañan y él regresa a su casa. Es, digamos que, la rutina, es, como se dice coloquialmente, es lo suyo, es lo que ellos hacen siempre durante estos meses. Y ella un buen día desaparece, ¿no? Es el famoso ghosting, ¿no? Que le llamarían ahora. Ella desaparece por completo, nada más que claro, en la Alemania de la posguerra no había como que el WhatsApp como para dejar ahí plantado el visto, ¿no? Simple y sencillamente ella un buen día desaparece. Él regresa al lugar en donde ella vive, a su departamento, y pues se encuentra con que está completamente, no completamente vacío, están los muebles, pero que ella no está. Y entonces pues él va y pregunta a la administración del edificio y pues le dicen, ¿sabes qué? Ella dejó el edificio esta mañana. Oiga, ¿y los muebles? Le dicen, los muebles no eran de ella, ella rentaba el departamento amueblado, ella entregó el departamento y se fue. Ella, su trabajo era en los tranvías, entonces él va al, al tranvía, a la central de tranvías y busca alguna explicación, busca hablar con su jefe de Hannah lo recibe bastante bien y le comenta pues que ella renunció y que además pues no había dicho ni a qué se iba ni a dónde se iba y lo único que atina él a mencionar es que le había ofrecido un ascenso hacía un par de semanas. Y pues bien, ahí termina la primera parte, ¿no? Nuestro joven Michael Berg está pues bastante triste por lo que pasa, pero no se imagina lo que vendrá en las otras dos partes. Porque en la segunda parte, un Michael Berg ya un poco más crecido, ya de por ahí en sus 20, sus 24 tal vez, o 23, nuestro Michael Berg está estudiando derecho, está ya en un curso un poco más avanzado de derecho. Reitero que yo cuando leí esta
esta novela, yo estudiaba el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y yo me figuraba que Michael Berg en ese punto estaría más o menos ya en el sexto semestre por ahí de la licenciatura en Derecho, es decir, un poco más avanzado. Hay que entender que además Alemania es una de los países más prolíficos en el tema derecho y que su carrera de derecho pues es bastante extensa. Entonces, pues él ya está en un curso bastante avanzado en la universidad, en un seminario, de hecho, un seminario de derecho penal, de derecho procesal penal, es decir, reitero, ya es algo más avanzado porque, bueno, una materia básica en la carrera de derecho es la materia de derecho penal, esa es básica, es fundamental, es esencial que todo estudiante de derecho en sus primeros semestres la tome, pero ya los seminarios van más avanzados y obviamente un seminario de derecho procesal penal pues implica que el estudiante ya no solamente cursó la materia de derecho penal, sino también el derecho procesal, que implica teoría del proceso y una serie de cosas, y obviamente el seminario vendrá casi al final de la carrera, en donde ya ahora sí vamos a ver casos prácticos de derecho procesal penal. Él está en un seminario de derecho procesal penal, pero él ha cambiado bastante en los últimos años. De pasar de ser un adolescente, pues bastante tímido, bastante retraído, que había estado con Hannah, ¿no? Y que digamos que con ella había tenido pues esta relación y se había deprimido bastante después del final abrupto de esta relación, pues él se había convertido prácticamente del todas mías, ¿no? Se había convertido en un pues prácticamente en un modelo ahí, ¿no? En la facultad. Y pues le toca entrar a este curso de Derecho Procesal Penal, a este seminario de Derecho Procesal Penal, en donde pues los llaman a presenciar un juicio. Y como no podía ser de otra manera, en la Alemania de la posguerra, este juicio no es un juicio cualquiera. Se va a juzgar, se va a procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues aquí entra el gran concepto holocausto, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de Alemania, crímenes de lesa humanidad en la Alemania de la posguerra, ¿no? Un juicio de esta naturaleza, pues ahora sí que como diría don Ramón, significa peligro porque estamos ante holocausto, ¿sí? Y justamente es eso, ¿no? En el momento en el que se enteran de que va a ser un juicio de esta naturaleza y que de hecho tienen que viajar en tren a, ver, a presenciar estos juicios y que les va a tocar la oportunidad de ver de primera mano no solamente el proceso penal, sino un aspecto muy delicado que lo hay en derecho penal, que son crímenes de lesa humanidad, el proceso de crímenes de lesa humanidad y una serie de cuestiones que, ojo, este no es el juicio de Nuremberg, el famosísimo juicio de Nuremberg no es, porque ese se celebró en 1945. No, este es un juicio posterior. Hay que entender que fueron tantos los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz que se perpetraron en la Segunda Guerra Mundial que de hecho si no hubiera habido una serie de amnistías y de programas así como de juicios rápidos y estas cuestiones, a la fecha seguiríamos celebrando juicios de ese tipo. Pero ahí se retrata un juicio concreto contra un grupo de guardianas de un campo de concentración, ojo, no es propiamente del campo de Auschwitz, sino de un campo satélite de Auschwitz. Y es justo aquí, ¿no? En donde entra, ¿no? Cuando Michael Berg se entera de esto, cuando el seminario se entera, dicen, sí, vamos a presenciar este juicio porque es algo importantísimo, tiene un interés académico muy grande, y no solamente académico, sino también ético, moral, social, político,
hay muchos temas de los cuales un seminario de derecho penal puede tomar, y entonces pues toda la clase tiene que ir, pero obviamente, ¿no? Se viaja en tren, las distancias son un poco largas y pues se supone que se van a ir turnando de parte en parte algunos estudiantes para ir al juicio, porque los juicios se van a celebrar de manera diaria durante bastante tiempo. Los juicios en Alemania, los juicios de esta naturaleza son juicios orales, entonces se iba a desarrollar durante un tiempo bastante prolongado, que si la presentación de los testigos, que si el libro de una de las víctimas, por ejemplo. Y bueno, es aquí donde Michael Berg se vuelve a encontrar a Hannah Schmitz como una de las acusadas de este juicio que se está celebrando. La cuestión es que cuando Michael la ve, pues para empezar, ¿no? Hay una serie de sentimientos encontrados porque la forma en la que terminó su relación, la forma en la que se dieron las cosas, pero también ese deseo, ese momento inacabado que ahora puede empezar o parece que puede empezar a cerrarse. Pero eso hace que nuestro Michael Berg, nuestro protagonista, pues decida ir todos los días al juicio. Es decir, vuelva durante un breve periodo de tiempo, durante nuevamente un mes, vuelva él a estar frecuentando a Hannah de esta manera día tras día durante el juicio. Lo interesante es que Hannah no se enteró de esta situación, nunca se enteró de que, eh, bueno, sí se entera un poco más adelante, pero vamos, que no se entera durante el juicio que Michael Berg es una de las personas que están ahí entre el público revisando el juicio, leyendo y viendo todo lo que está pasando durante el juicio en los pasillos del tribunal. Y bueno, aquí es donde se va a revelar uno de los aspectos más fundamentales de la trama de lector, que no quiero espolear, pero es un aspecto fundamental. Porque el juicio versa sobre, principalmente, que estas guardianas del campo satélite, de un campo satélite, pues cuando todo estaba perdido, cuando la guerra está perdida, cuando el campo de concentración Auschwitz deja de funcionar como tal porque los soviéticos ya están entrando a lo que era Polonia, pues reciben la orden de evacuar el lugar en donde están y de llevar a las reclusas de ese campo satélite pues a lugar desconocido. En realidad se da esta situación de las famosas marchas de la muerte, que es algo muy documentado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es en sí por el hecho de ser guardianas del campo, sino porque en una de estas marchas de la muerte, pues la cosa sale mal, sale muy mal, porque ellas tienen a las prisioneras en una capilla que como consecuencia de los bombardeos aliados, de los bombardeos soviéticos, pues le cae una bomba, se incendia y eh, pues todas las reclusas mueren calcinadas ahí. Ellas no abrieron la puerta. Una de las preguntas que se va a hacer ahí en el juicio es ¿por qué no abrieron la puerta? El juez es muy explícito en preguntarles una y otra vez por qué no abrió la puerta, por qué no abrió la puerta, y ninguna de ellas le atina a contestar algo. Y bueno, aquí sale, reitero, el punto medular, el secreto fundamental que se va a revelar en este punto de la historia. Y al final, Hannah es condenada. Con el resto de las imputadas ahí, es condenada. Sale ahí a la luz que solamente una de las presas, de las reclusas que estaban en esa iglesia, alcanzó a sobrevivir y escribió un libro, y que gracias a ese libro es que se pudo entablar ese juicio.
se pudo conocer la historia, entablar ese juicio y detener a las que eran guardianas de ese campo. Y que además ahí va a surgir un tema también muy importante, que este sí lo voy a revelar, que es el aspecto de que Hannah Schmitz tenía, pues digamos que sus favoritas, ¿no? Sus consentidas dentro de este campo de concentración satélite, y que ella pues les pedía en privado que les leyera en voz alta. De alguna manera Michael Berg se siente como un poco traicionado por esta situación, porque él pensaba que solo era entre ella y él, solo él era quien le había leído en voz alta, ¿no? A, a Hannah. Y bueno, ella es condenada. Es importante decir que eh, Michael Berg se entera de una situación que podría haber cambiado el sentido, no de la sentencia, pero sí de la condena hacia Hannah, y decide no revelarlo. Decide no revelarlo, ahí se presenta un dilema moral muy interesante. Y bueno, pasan los años, comienza la tercera parte. En la tercera parte, Michael Berg ya es un abogado, eh, pues de entrado en años, ya sus treinta y tantos, ya la edad que tendría Hannah, quizá 40, porque de hecho, pues se cuenta, ¿no? Que Michael Berg se casó, se divorció, tuvo una hija, se divorció, vive en Berlín, en el Berlín reunificado, ya con la Alemania unificada, vive él en Berlín y decide entablar nuevamente comunicación con Hannah Schmitz. No, no una comunicación de ir a la prisión a visitarla. No, no, no. Él no hace esto. Él se graba en cintas, graba su voz leyendo en voz alta algunos libros y le envía estas cintas, le envía una máquina para reproducir, una máquina reproductora de cintas, y le va mandando cada determinado tiempo cintas y cintas y cintas, hasta que un buen día él recibe una nota en la que Hannah le dice hola. Hannah le empieza a escribir, le intenta escribir durante varias ocasiones y pues al final él nunca le contesta como tal, nunca le manda una nota de regreso. Él le sigue grabando, le sigue mandando cintas, pero nunca le contesta directamente. Hasta que él recibe una carta también proveniente de la prisión, pero esta carta es diferente, porque es de la directora de la prisión, que le dice: Hannah Schmitz está a punto de ser liberada porque, a pesar de que fue condenada a cadena perpetua, pero debido a un programa gubernamental y a la edad que tiene y a toda esta situación, al buen comportamiento, es que está entrando en este programa de liberación. Y bueno, usted es el único contacto que ella tiene con el exterior. Ustedes, o sea, entiendo que usted le ha mandado cartas, no sé exactamente el contenido porque el correo es privado, pero que él le ha enviado información, ¿no? Y que es la única persona que tiene contacto con el exterior. Entonces llega el momento, pasados ya varios años, varias décadas, incluso, que Michael Berg se tiene que ver con Hannah Schmitz en la prisión. Tiene que reunirse con ella, se ven nuevamente, platican de manera muy breve y acuerdan pues para la semana siguiente, que es cuando ella hará su liberación, y qué es lo que va a pasar después, hacen algunos planes, y cuando una semana más tarde eh, Michael Berg va a verla, pues se encuentra con que no puede, porque Hannah Schmitz pues ya no está, ¿sí? Ahora sí que este es el último
ghosting que puede hacerse. Hay como 3 momentos, son 3 etapas de la novela y 3 grandes historias ahí que se dan, que terminan justamente con este ghosting, ¿no? Con este momento en que ella desaparece. Y claro, es una historia que cierra ahí hay un cierre muy interesante. Y también hay una serie de reflexiones que pueden suceder aquí. Ahora sí que ya terminando lo que es la reseña, podemos empezar un poco a criticar el texto. Voy a decir que para empezar es magistral porque yo lo leí en cuestión de máximo 2 días. Son 200 páginas que no se sienten, pero además que toca temas bien complejos. Son personajes muy complejos los que tiene Berhan Schlink, empezando por el personaje de Hannah, que es con todo un personaje muy interesante, pero que hay que verlo desde varios ángulos, ¿no? El primero, el tema holocausto que estábamos comentando, pero por otro lado también el tema abuso, ¿no? Yo no lo había mirado hasta hace poco con esa perspectiva, pero pues sí, estamos hablando de una mujer entrada en sus treintas que tiene relaciones sexuales con un adolescente de 15 años. Es una cuestión ahí de edad muy notoria, le dobla la edad y pues sí, estamos ante un abuso, ante una cuestión de abuso sexual con todas las de la ley. Ahora sí que los estándares actuales básicamente dirían, pues sí, ahí hay una situación de estupro, de abuso sexual, ¿sí? Pero que justamente por eso lo llamo estupro, porque hay consentimiento por parte de Michael Berg. Es decir, él consiente. En ningún momento el texto nos presenta a Michael Berg diciendo yo fui abusado. Pero sí es interesante ver que algunas de las reacciones que tiene el personaje son propias de un adolescente que fue abusado, sobre todo un adolescente varón que está teniendo relaciones sexuales con una mujer ya entrada en sus treintas. Pero aparte de eso, que yo creo que es en sí mismo muy interesante, pero hay un aspecto todavía más interesante, que es el tema de holocausto y crisis moral en la Alemania de la posguerra. Porque definitivamente cuando yo mencioné hace un momento que si hablamos de crímenes de lesa humanidad en la Alemania de la posguerra, pues con todas las de la ley estamos ante holocausto, ¿no? Ahora sí que red flag holocausto, ¿sí? Y en este caso, pues sí, estamos ante un adolescente de 15 años en los años finales de los 50, principios de los 60, que habrá nacido entonces, si hacemos las cuentas, pues en el año 1944, 45, 46, por ahí así. Es decir, no le tocó vivir propiamente la Segunda Guerra Mundial, que acaso el final, pero no se acordará de absolutamente nada. Y entonces es que es la generación de sus padres, la generación de antes de él, es a la que le tocó vivir y perpetrar y ser víctima de esos crímenes de lesa humanidad. Y una gran pregunta que va a surgir, ¿cómo lo permitieron? ¿No? Porque estamos aquí hablando de cuestiones de ciudadanos comunes, ¿no? No estamos preguntándonos acerca de los altos mandos alemanes, ¿no? Es cómo lo permitieron, ¿no? O sea, el gran cuestionamiento, ¿no? Que Michael Berg le puede hacer a sus padres, que le puede hacer a sus hermanos mayores, que le puede hacer a sus tíos, que le puede hacer a la propia Hannah. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo permitiste que esto pasara? ¿Cómo fuiste parte de esta maquinaria de muerte que se generó durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces va a ser un tema de cuestiones morales muy delicadas. Por otro lado, la cuestión acá de la responsabilidad emocional de Hannah Schmitz, que es bastante dudosa,
el personaje en sí es un personaje bastante gris al principio, que se va ensombreciendo en partes, que se va redimiendo en otras, que es, reitero, un personaje bastante gris, ¿sí? Y nos topamos con varios personajes que están en esa situación de ser personajes grises. El propio Michael Berg, yo en alguna ocasión viendo la película de la que vamos a platicar en un momentito, viendo la película con mi papá, pues él me decía, es que yo no estoy muy de acuerdo con lo que él está haciendo, con las acciones que él está desplegando. Y yo me quedé pensando, es que yo tampoco estoy como muy de acuerdo, pero entiendo un poco el sentir del personaje. Vamos, puedo alcanzar el sentimiento del personaje sin compartirlo. Y eso es algo muy interesante de, la, de la obra de Bernhard Schlink. La verdad es que el secreto que tiene es muy, muy revelador, muy interesante. Este es un texto que difícilmente puedo recomendárselo a un niño, por supuesto, por los temas que trata, pero sí considero que ya en etapas de adolescencia, juventud, los primeros años universitarios es una lectura bastante interesante. Yo reitero, en su momento lo leí cuando estaba en el cuarto semestre de la licenciatura. Y fue entonces que tuve la oportunidad de ver la película, que es acá, donde también entrará. La película de The Reader, Una pasión secreta, que tuvo en su momento 5 nominaciones al Oscar, incluyendo la de mejor película, nominación que en su momento perdió. La que ganó fue la de mejor actriz. La película está protagonizada por Kate Winslet y Ralph Fiennes. Se estrenó en 2008. Y yo voy a decir de principio que cuando se trata de una película que es adaptación de un libro, yo normalmente tengo así como muchas reservas para decir, oye, pues que tanto la película le va a hacer justicia al texto. Hay que entender cuando hablamos de esto que película y libro no son lenguajes iguales, y tratar de comparar una cosa con otra es querer comparar peras con manzanas. El lenguaje cinematográfico tiene una manera y el lenguaje literario tiene otra. Entonces, no se trata de decir cuál es mejor, pero sí es importante decir que la adaptación de The Reader es una excelente adaptación. Logra en principio que estas 200 páginas que están aquí se plasmen de manera prácticamente completa en las poco más de 2 horas que dura la película. Además de que goza, para empezar, de 2 muy buenas actuaciones, para seguir de un guión que se apega bastante al libro, que le hace justicia al texto y que no se escapa, no se va por las ramas, porque el libro es muy puntual, y una película que se fuera por las ramas sería un poco más intrincada, más difícil llegar al punto fundamental. Voy a decir que la revelación del eh, misterio de la película, del libro, se da en el mismo punto, prácticamente en el mismo punto. Quizá en el libro es un poquito antes, pero narrativamente es prácticamente en el mismo punto cuando eh, el espectador de la película y el lector del libro se dan cuenta de lo que está pasando y de cuál es ese secreto, ¿sí? Pero, por otra parte, la película está trabajada de tal manera que uno la sienta, está como narrada en 2 momentos diferentes. Aquí sí, a diferencia del libro, que el libro está narrado de manera cronológica, la película está como narrada en 2 momentos que se van a ir juntando, ¿sí? Quizá es la única diferencia notable que hay en la narrativa libro-película, pero es una concesión que se puede, digamos que soslayar mucho porque, reitero, el lenguaje cinematográfico es propio de sí mismo y funciona muy bien en la pantalla de una manera que probablemente no hubiera funcionado en el texto. Por otro lado, que esta película le valió el Oscar a Kate Winslet
en un año que fue particularmente complicado decidir cuál era la mejor. Eh, en 2008 Kate Winslet presentó dos películas, que es esta, El lector, y por otro lado una que se llama Solo un sueño, en inglés Revolutionary Road, también muy buena. Aquella película protagonizada con Leonardo DiCaprio, aquella dupla que se logró en Titanic. Y bueno, Kate Winslet tenía en ese momento la cuestión de que no había ganado el Oscar y se pronosticó esto. Yo recuerdo haber leído este pronóstico en alguna revista de cine, especializada en cine, que decía que el pronóstico era que por la película de Revolutionary Road iba a ser nominada a Mejor Actriz Principal, por la película de The Reader iba a ser nominada a Mejor Actriz de Reparto, como había sucedido en Globos de Oro unas semanas atrás, y que los dos premios los ganaba. Por alguna razón, la Academia prefirió nominarla únicamente por esta película a Mejor Actriz Principal y el premio lo ganó. Lo ganó en un año especialmente difícil, compitió en su momento contra Meryl Streep, por ejemplo, y además tenemos al coprotagonista, que es Ralph Fiennes, a quien ya le hemos visto además su capacidad como actor en películas como La lista de Schindler. Hizo un villano increíble en La lista de Schindler. Y en esta película hay una faceta completamente diferente. Si bien es cierto, no es un, digamos que no es un villano, tampoco es el protagonista amoroso y fácil, ¿no? Es un personaje bastante gris. Y es un personaje que tiene muchos dilemas, que tiene muchas situaciones personales, éticas, morales. Es un abogado que además está trabajando y está con la bruma de todos los asuntos que tiene, que se encuentra tramitando ante los tribunales y logra transmitir bastante bien esta idea el actor Ralph Fiennes, que además por aquellos entonces estaba siendo otro pues villano muy importante en el cine con interpretando a Voldemort. Debo decir, y probablemente esta opinión no sea de mucho agrado de otras personas, pero a mí el peor personaje que ha hecho Ralph Fiennes fue precisamente Voldemort, y no por la actuación de Ralph Fiennes, sino por la construcción del personaje Voldemort, que nunca me gustó, pero eso ya lo platicaré después en otro video. Pero aquí logra construirse, presentarse al personaje de Michael Berg con una sobriedad impresionante. Es una película, una producción norteamericana, pero que nos da ese tinte un poquito del cine alemán. No sé qué tanto presupuesto alemán haya tenido, porque la película está en inglés, o sea, la película es norteamericana, pero como que sí le da un poco ese aspecto de probablemente de estar influenciado por cine alemán. En esta película sale Bruno Ganz, eh, un actor impresionante, un actor suizo impresionante que hizo en su momento el papel de Hitler en La Caída. Aquí aparece no como Hitler, aparece como otro personaje muy, muy interesante. Y yo voy a decir que la película es una muy buena adaptación. Eh, no sugiero, no sugiero para nada saltarse el libro. El libro, la verdad es que tiene se lee muy rápido y además invita a unas reflexiones muy interesantes. Pero la película también alcanza a llegar a algunas de estas reflexiones a pesar de las limitaciones que tiene el lenguaje cinematográfico a veces para transmitir estas ideas. Pues bien, esto ha sido todo por ahorita. Ya estamos poquito más de los 40 minutos en este video. Yo esperaba que fuera un poco más corto, pero creo que lo amerita. Y invito, por supuesto, a leer este libro. Y si te gustó este contenido, sígueme en todas las redes sociales. Dale me gusta al video y déjame algún comentario a ver si hay algún otro libro que te parezca interesante que podamos nosotros reseñar aquí en Hablemos de Libros.
Y este es un tema que no se agota porque es un libro que está relacionándose mucho con la quinta temporada del podcast Historia Universal Contemporánea, que se trata justamente de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.